Saludos amigos, les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. Bueno, pues en esta ocasión quise abrir un espacio de diálogo para poder compartir un tema que es un tema muy interesante de los temas que son considerados como las 7 frases, las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y en esta ocasión hablar de la expresión que está registrada en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 43, un letrero también que hay puesta sobre la cabeza del Señor Jesucristo, que en Lucas no aparece completo. No obstante, Lucas nos da detalles que en los evangelios de Marcos, de Mateo, sí aparecen prácticamente ausentes. Y esa declaración de hoy mismo estarás conmigo en el paraíso solo aparece en Lucas. Por eso me llamó mucho la atención, de tal forma que encontramos a Lucas hablando de este tema más que, porque Marcos y Mateo, por ejemplo, que son evangelios sinópticos, ellos presentan a 2 malhechores, pero no cuentan la historia de esos 2 malhechores. Así que la historia de estos 2 malhechores colgados frente a la cruz figuran aquí en el libro de Lucas, pero es importante demostrar en esos pasajes cómo se fue cumpliendo las Sagradas Escrituras. Prácticamente Isaías 53 se cumplen al pie de la letra en esos pasajes, en la hora de la muerte del Señor Jesucristo mientras estaba colgado en la cruz. Y recuerden que la palabra colgado en la cruz es sinónimo de crucificado, porque lo digo para aclarar algunos conceptos. Creo que de pronto algunas personas piensan que cuando dice colgado en la cruz es porque simplemente estaban amarrados, o cuando utiliza el término madero, algunos piensan que solamente se trataba de una madera alzada. Simplemente son cuestiones sinónimas que van presentando a la crucifixión. Hay otros pasajes de las Escrituras donde se va presentando el tema. Bueno, la historia de esos 2 malhechores que ahí se encuentra prácticamente cumplen perfectamente Isaías 53, que es una de los pasajes que dice que en su muerte fue con malhechores, entre criminales. Interesante la palabra malhechor allí, porque la palabra malhechor es más que ladrones, aunque algunos pasajes mencionan que son ladrones, pero en realidad el término malhechor es que actuaban bajo conductas malévolas que pueden incluir elementos de cismáticos, pueden ser sicarios. El término malhechores en realidad puede involucrar varios elementos, ¿no? Entonces, la interacción del Señor Jesús en ese momento de la cruz, de sufrimiento, en esa plena desgracia, prácticamente nos va a mostrar cómo el Señor Jesucristo está cerca de los marginados, cerca de los que sufren. O sea, en el momento en que las personas están pasando las peores calamidades de su vida, el Señor Jesucristo allí está presente. Es impresionante el mensaje de la cruz en este sentido. Pero también vamos a recordar una de las promesas hechas a los justos para la vida venidera y la vida verdadera, la vida eterna, en un disfrute de un goce que podríamos decir del paraíso superior, el paraíso que se perdió, y algo rescatable en la vida eterna, cosa que en la cruz es prácticamente rescatado. Bueno, los 2 malhechores nos presentan 2 diferentes efectos de la cruz que puede producir en los hombres. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 2:16, para unos olor de vida para vida, para otros olor de muerte para muerte. Así que podríamos encontrar que esas 3 cruces, si nosotros nos podemos ver las 3 cruces que están viéndose, porque dice que en medio estaba la cruz de redención de Cristo. A un lado estaba la cruz del pecado, la cruz de irredenta, la cruz blasfema, una cruz de ese malhechor que podríamos decir de maldición. ¿Por qué? Porque no se arrepintió, una cruz de maldición. En el lado derecho podemos encontrar a la cruz del arrepentimiento, esa cruz que prácticamente se arrepiente de sus pecados, pero la cruz de redención, la cruz de en medio, nos va a introducir a promesas, a bendiciones que nadie en esta vida más que Él nos puede otorgar.
Y eso es lo que vamos a estar viendo. Así que, pues, entremos en ese diálogo si ustedes quieren, para que podamos, pues, hacer esta interacción. Porque me parece que aquí el concepto de la paráfrasis que hace uno de los malhechores, imagínate nada más, colgado de un lado un malhechor, colgado del otro malhechor, y el Señor Jesucristo está en medio, pero el malhechor que está en la mano derecha está interactuando con el malhechor de enfrente y le está diciendo en unas paráfrasis, la paráfrasis de malhechor o criminal, revolucionario, sicario. En paráfrasis podríamos decir que le está diciendo, lo mira al malhechor y le dice así, mira, que nos injurien a nosotros, que otros nos injurien a nosotros, a ti y a mí, pero está bien. ¿Por qué? Porque lo merecemos, somos malhechores, pero tú, que estás a unos minutos de pasar a la condenación eterna, ya sin esperanza de rescate. No solamente has sido condenado como malhechor, sino que vas a ir a una condenación eterna sin esperanza. Tú, ¿cómo es posible? Pasarás la eternidad condenado así como estás. Vas a seguir condenado bajo esa actitud como te encuentras. Esa es la paráfrasis que yo hago de las palabras de un malhechor a otro malhechor. O sea, un malhechor evangelizando a otro malhechor, por así decir. En otros evangelios, como en Mateo 27:44, se dice que ambos malhechores le injuriaban. Es muy posible que así sea al principio. Ambos malhechores injuriaban al Señor, pero uno recapacitó. En el versículo 41, el penitente reconoce los peores de sus crímenes, pero también exalta la inocencia del que está en la cruz en medio de ellos. Así que también trata a su compañero y trata de avergonzarlo en el sentido para que reconozca. Trata de llevarlo a un análisis para que él se arrepiente. Pero de alguna manera no lo hace. Entiende que a diferencia de ellos, a Jesús, que se le está acusando de blasfemia, porque recuerden, a los dos se le acusa de ser malhechores. A Jesús se le acusa de blasfemia. Que no era un crimen cualquiera, no era un crimen ordinario, porque la blasfemia lo que estaba diciendo es, tú siendo hombre te haces igual a Dios, pero no había nada que se le pudiera comprobar a que él estuviera cometiendo una blasfemia. Todo lo contrario, no se le podía probar que estuviera blasfemando, tenía que aceptarse de que está diciendo la verdad. O sea, ese ladrón arrepentido, prácticamente la cruz del arrepentimiento, ese ladrón acepta su genuina condenación. Note bien, vean cómo es el arrepentimiento de este hombre. Acepta su genuina condenación en primer lugar. Dice, lo merecemos. Número 2, se asombra del estado mental de su compañero. Porque cuando una persona se arrepiente, puede ver, oye, ¿qué le sucede a este? Mientras no te arrepientes, no ves los errores que están haciendo tus compañeros. En tercer lugar, procura hacer reflexionar a su compañero a un estado de mente mejor, entre tanto está vivo, antes de morir. Trata de hacerlo reaccionar, porque él está entendido que mientras hay vida hay esperanza. En cuarto lugar, atestigua la inocencia de Jesús. O sea, le está diciendo Jesús es inocente. Pero en quinto lugar, también está hablando de la veracidad de las pretensiones mesiánicas de Jesús. Él reconoce que Jesús es el Mesías, que no está blasfemando, sino que dice la verdad. Lo reconoce como rey mesiánico. En la frase que le dice al Señor, después de que termina el diálogo con su compañero, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el versículo 42, es al mismo tiempo una súplica y es una confesión de fe. Bueno, aquí está interesante. Hay alguien que dijo que este era tan buen ladrón que en el último momento de su vida robó la vida eterna. O sea, era tan buen ladrón que robó la vida eterna. O sea, así que en lo que vamos a hacer, seamos buenos en lo que hagamos. Pero seamos buenos en lo espiritual, porque de pronto mucha gente es bueno para conseguir las cosas materiales, pero cuando se trata de lo espiritual pierde todo elemento de capacidad. Ahora, aquí vamos a entrar a algo muy interesante. Se ha hecho mucho sobre las leyendas de estos dos ladrones.
Por ejemplo, varios comentaristas nos hablan acerca de las leyendas que se han hecho de estos ladrones. Se ha hecho leyendas sobre el ladrón arrepentido y lo identifican con un tal Dimas o Dimaco. Otra leyenda lo convierte en una especie de Robin Hood judío que le roba a los ricos para darle a los pobres. En otra leyenda aparece en el libro de Dels Orient, una joyita de la literatura española, donde se cuenta que este ladrón iba huyendo cuando el Señor Jesucristo, siendo bebé, iba huyendo de Belén a Egipto con sus padres, y de alguna manera estaban escondidos él en una cueva con su hijo, y que el Señor es invitado a guardarse en esa cueva por este ladrón. Cuenta que en ese momento el otro ladrón que estaba al lado, son leyendas, leyendas que por allá son muy interesantes, que él defendió porque el otro quería matarlo y este lo defendió: vente a mi cueva. Y entonces, pero que su hijo era leproso y que María, pues son leyendas, vuelvo a decir, son leyendas, le dijo: ¿sabes qué? Te voy a bañar con el agua de que bañe a mi hijo. Y entonces su hijo fue milagrosamente sanado, y es el ladrón que se encuentra en la cruz. Bueno, este hombre tal vez no sea así, sea simplemente fábula, ¿no? Pero, sin embargo, en este momento se encontraba ante una realidad. La historia verdadera menciona que estaba enfrente de Jesús. Yo creo que en su vida este hombre había orado. Pero en este momento decisivo de su vida, oró una oración que a usted y a mí tiene que cambiarnos la vida. Porque oró directamente al Salvador que estaba enfrente de él colgado. Pero no solamente eso, sino que oró como un gran pecador, como un malhechor. Oró a un gran Salvador, oró a su Redentor moribundo. Es interesante lo que está sucediendo. Oró al Redentor del mundo. Este es el Salvador. ¡Qué impresionante! Oró ante el trono de la gracia, la cruz de la gracia. Oró confesando su pecado. Podríamos decir que oró creyendo la vida después de esta vida, porque este hombre creyó que no terminaba por allá la vida. Oró con una oración eficaz. Y de inmediato a esa oración, incluso antes de morir, sus oraciones fueron respondidas ese mismo día. Es impresionante. Pidió ser provisto para la eternidad del fruto de la cruz que tenía delante de él. Hola, dice allá nuestro hermano Marcial Bravo Zúñiga. Saludos, Marcial Zúñiga. Te mando un abrazo aquí desde Cozumel. Estamos hablando de Lucas 23:43 y bueno, pues este es un tema muy interesante. Pues bueno participar en esta temática. Entonces, él pidió solo un recuerdo. Dice María la Cruz que es mi esposa. Gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Fíjate qué interesante esto, lo que está sucediendo allí, porque cuando está diciendo él, acuérdate de mí, lo que él está diciendo, solo quiero un recuerdo, acuérdate de mí, no deseo más que solo un recuerdo, solo que tengas un recuerdo, que yo esté en tus pensamientos, que yo esté en tu memoria, es todo lo que yo pido. Pero lo que está diciendo es, ya cuando tú seas el soberano juez, cuando tú seas el rey justo, porque si vamos a las palabras, que no solamente es más que un recuerdo, él está diciendo, cuando tú estés ocupando tu lugar de juez, cuando vengas como juez, pongo en tus manos mi caso. Y al hacer esto, ¿qué hizo? Recibió más de lo que pidió. Este es el punto más interesante, que él solamente pidió un recuerdo. Acuérdate de mí cuando tú seas el juez. Pero no solamente que traten su caso, y él habló de un futuro lejano, es decir, cuando vengas en tu reino. ¿Cuándo será? No lo sabía. Iban a pasar 2000 años y todavía no venía en su reino. Pero, ¿qué es lo que recibió? Con la frase cuando vengas en tu reino, es cuando vengas como rey. Eso es lo que está diciendo en el versículo 42. Este malhechor nos deja ver claramente su entendimiento sobre una escatología. Mira, la oración de este hombre nos da todo un curso de escatología. Interesante esto, ¿eh? La oración de este hombre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Si analizamos esa frase,
vamos a tener un más escatólogo que muchos que han cursado institutos bíblicos. ¿Por qué? Porque este hombre entendía de la escatología individual lo siguiente. No estoy hablando de la escatología general, sino de la individual o personal. Dice, primero, él entendía que hay un reino más allá del sepulcro. Dice el apóstol Samuel Severino: Dios te bendiga, pastor, y María de la Cruz de Tuyo también. Dios te bendiga, mi hermano Samuel, te mando un abrazo desde Cozumel. Pues estamos analizando este versículo, precioso, pastor, mira, precioso apóstol. Mira qué dice acá: ese reino, más allá de esa tierra y más allá de la tumba, es de Cristo. Por eso dice tu reino. Ya entendía que hay un reino más allá del sepulcro, porque no esperaba bajar de la cruz en ese momento él, sino que él estaba esperando resucitar después para estar en ese reino. Así que tenía una escatología interesante. Dice, ese sí fue un ladrón experto, porque se robó el cielo en su último suspiro, dice mi esposa María. Definitivamente. Por eso decía hace un momento, habría que imitar esos, que no solamente seamos creativos en lo natural, sino en lo espiritual debemos de ser aún más, ¿verdad? Es interesante. En tercer lugar, podemos entender que él entendía que el reino de la muerte no puede anularle el título del rey a aquel que está colgado en la cruz. Pues miren qué escatología. Por eso dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, que la muerte no le puede quitar el poder de reinar a este rey. Y es impresionante porque está entendiendo que él es un rey al cual la muerte no lo puede tocar. Piensen en esa escatología de este ladrón. Es impresionante. Ahora, otra de las cosas es que ahí estaba diciendo es que no hay nada más importante en la vida presente o lo que le puede quedar de ella que buscar estar en ese reino. Como dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, lo más importante no es la condición de ahora. La condición de ahora. ¿Por qué no la condición de ahora? Es decir, ahora tú puedes sufrir, ahora tú puedes morir, ahora tú puedes ser crucificado, ahora tú puedes pasar todas esas penalidades, pero lo más importante es cuando Él venga en su reino. O sea, nosotros tenemos que ver la vida a la luz de la eternidad, no del tiempo presente. Por eso dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No estaba diciendo, oye, dame aquí un puesto y como dijo el primero, sálvate a ti mismo y a nosotros también. O sea, hablando de algo terrenal, no. Él estaba pensando en la vida eterna. Y por último, entendemos que el ladrón estaba pensando que lo ha perdido todo, pero toma a él como su propio rey. O sea, todo le pueden quitar, pero no me pueden quitar que tú seas mi rey. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque acuérdate, tú seguirás siendo mi rey. Eso es lo que el ladrón está diciendo, es, tú eres mi rey. O sea, con esa expresión de arrepentimiento y de fe que él expresa, como resultado de ese arrepentimiento, fue salvo al instante. Pero no sabemos si esta fue su primera y su única oportunidad, y que a tiempo lo agarró. Así que no hay excusa para postergar el arrepentimiento y decir, yo como el ladrón de la cruz en el último momento me arrepiento. No, tú no sabes si esta es tu última oportunidad, la que estás escuchando ahora. No lo sabes. O no sabes si vas a tener esa oportunidad como el ladrón. Aunque nunca es tarde para arrepentirse de verdad, pero sería un loco si se dejara el arrepentimiento para más tarde. Si tú no te arrepientes ahora, es porque estás loco. O sea, porque tú no puedes saber si vas a tener una oportunidad última como este ladrón, que sí la tuvo. Ahora, aquí por tal razón, fue el primero. Interesante esto que voy a decir, interesante, y grábenselo bien. Fue el primero en entrar en el paraíso como fruto del Cristo crucificado. Es que no es que fue el primero en entrar en el paraíso, pero sí el primero como fruto de un Cristo crucificado, porque ahora Cristo estaba crucificado y le estaba haciendo esa promesa que iba a entrar con él ya crucificado. La generosa respuesta entonces de Jesús trajo consuelo, promesa y un favor inmerecido, que le dijo, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bueno, Jesús le concede más que un simple recuerdo a un moribundo. O sea, tú me dices que yo me acuerde de ti
cuando yo venga en mi segunda venida a reinar. Pero él le dijo, yo te voy a asegurar una posesión para ti este mismo día. Antes que se ponga el sol de este día, que estaba ya prácticamente cerca de partir el alba. Recuerden que muere el Señor Jesucristo a las 3 de la tarde. Quedaban 3 horas, que la víspera para el día de reposo. Entonces, interesante aquí en este periodo de tiempo, para que pueda, 3 horas, en esas 3 horas, tú vas a estar conmigo, en este mismo día, antes que llegue a las 6 de la tarde, para iniciar el próximo día, el día de reposo, tú vas a estar conmigo en el paraíso, anteponiendo su amén, porque ahí la palabra amén quiere decir verdad, cierto, pero aquí el amén que utiliza el Señor es de cierto, o sea, amén, amén, lo que te digo es amén. Interesante que el Señor está diciendo un amén, ante la afirmación dice amén, certifico con un amén, te empeño mi palabra con un amén, te lo digo como rey, te doy mi palabra que vas a estar hoy. Y si no estás hoy, entonces te estoy mintiendo. Y mi palabra se viene abajo si no estás hoy conmigo en el paraíso. O sea, su respuesta es esto. Puesto que tú me estás hablando como rey, yo también te respondo como rey, con una autoridad de rey. Hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. O sea, la interpretación aquí de los adventistas y de los testigos de Jehová quedan completamente fuera de lugar. O sea, apuntan a una frase que dice así: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, dicen los adventistas y testigos de Jehová, y uno que otro evangélico despistado. Y aunque al igual agregan 2 puntos que no vienen en el griego original, porque ellos alegan, no, pues es la Reina Valera. La Reina Valera le está agregando puntos suspensivos que no vienen en el griego original, y es verdad, pero la forma arbitraria como ellos lo agregan le pierde todo el sentido a la promesa que el Señor está haciendo. ¿Por qué razón? Porque no están respetando ni haciendo justicia a las normas gramaticales del griego que allá aparece, ni al sentido común ni al contexto, a la porción toda del texto, porque deja fuera del lugar el hoy como si fuera una repetición innecesaria. O sea, simplemente el hoy viene a ser para ellos una frase que está de más en el pasaje. Porque kai epen outon semeron, met emous es entoi pardeisoi, quiere decir literalmente, y díjole a él: ciertamente a ti te digo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Así es como se lee literalmente el griego. Así que, por asuntos de estilo, se le agregan los 2 puntos para que pueda cobrar sentido. Es una oración muy enfática. Al cambiar los 2 puntos, de cierto te digo hoy, 2 puntos, estarás conmigo en el paraíso, cambia todo el sentido del texto y no es la intención del Señor Jesucristo. Así que es una oración enfática y de alguna manera no admite repeticiones innecesarias que no avanzan en la información. Porque lo que está hablando allá es de un enfático: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ahora vamos a ver, podría yo mencionar a muchos expertos en griego, pero voy a mencionar a dos que nos hablan acerca de este tema. En primer lugar, voy a mencionar aquí al erudito Vine. ¿Qué comenta sobre esta traducción? De la traducción que, por ejemplo, en este caso, mire, la Reina Valera en este caso tiene mucha razón. Dice Juan Aníbal Meléndez Bravo: un abrazo muy fuerte, pastor, Distrito Central, sección sur occidental. Le mandamos por allá un abrazo a nuestros hermanos. Y este punto, mi hermano Juan, es importante que lo aprendamos, que nos detengamos. Voy a mandarles estos 2 elementos de 2 eruditos expertos. En primer lugar, dice: la cláusula que contiene semeron, que es hoy mismo, se introduce en ocasiones con la conjunción hoti, que quiere decir que, algunas veces sin la conjunción, donde hoy tiene que ser relacionado con estarás conmigo.
Note bien, hoy se relaciona con estarás conmigo. No hay ninguna razón gramatical para la insistencia en que debe de ser conectada con la afirmación de cierto te digo. O sea, no tiene razón para traducirlo de cierto te digo hoy, sino que hoy estarás conmigo. Así tiene que traducirse, está diciendo vine. Ni tampoco está la idea que de algunos pasajes no hay forma ni ejemplo que demande ni la Septuaginta ni el Nuevo Testamento en esta estructura. La estructura de la oración dada en la versión Reina Valera es la correcta, dice vine. Note bien. Ahora vamos a Eugenio Dayans, que es otro erudito y traductor. Dice de esta manera: Cristo no usa tan absurda redundancia en ninguna ocasión. Eso dice Dayan. La expresión de cierto te digo se encuentra más de 80 veces en los 4 evangelios y es una de las más características de Jesús. En cada caso sigue inmediatamente el mensaje solemne anunciado. En ninguna ocasión hay un adverbio antes de la sentencia. No le oímos decir al Señor: de cierto os digo hoy, el que cree en mí tiene vida eterna. No hay ni una traducción así porque es una repetición innecesaria. Dice, o bien os digo hoy, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si así fuera, sería una contradicción completamente. María de la Cruz Laine dice, Apocalipsis 3:11, dice, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Definitivamente, ese pasaje nos está mencionando claramente, verá, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, pues allá dice, fue un ladrón experto, ya lo vimos. A ver, es que se me perdió el comentario. Aquí está, muy bien. Dice, Mianina Nah, de la O. Quizá la corona que perdió Judas. Un buen comentario esa, ¿no? La de Mianina. Mianina es una pastora, pero ella fue mi alumna cuando yo estuve en Sinaí, daba clase a los niños. En Sinaí era un muchachito, un jovencito, si quieren ustedes, un adolescente de unos 11 años. Y ella estuvo allá en nuestras clases y es una sierva de Dios. Dios me la bendiga. Y es cierto eso que dice, me llama mucho la atención eso. Tal vez la que perdió Judas, él lo agarró. Este ladrón se puso vivo, así que muy vivo. Voy a mencionar uno más, estoy hablando de cierto, digo hoy, a Francisco La Cueva. Francisco La Cueva dice, pese a la ausencia de la conjunción griega oti, que es que, la puntuación que dan nuestras traducciones es correcta, ya que traducir de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, se caería en una tautología innecesaria. La palabra tautología quiere decir una repetición innecesaria e indigna. Vean la nota que da Francisco La Cueva, muy interesante, e indigna de un helenista culto como lo era Lucas. O sea, estamos hablando de uno de los mejores redactores de los evangelios, el evangelio de Lucas. Es interesante. Aquí presentan 3 partes. La frase del Señor, hoy, conmigo y paraíso. Primero, hoy, qué presteza, dice allá. Hoy, qué urgencia. O sea, qué rápido fue contestada esa oración. Hoy, conmigo. Conmigo es qué compañía. Porque imagínate, no es con cualquier persona. Y en tercer lugar, paraíso. Qué dicha. Vuelvo a repetir la frase. Hoy, qué presteza, qué rápido. Conmigo, qué compañía. Y paraíso, qué dicha. Lo que el Señor está diciendo, para alentarlo en medio del dolor, es cierto que tú estás preparado para una larga demora, para cuando como rey yo venga en gloria. Tú estás listo, le está diciendo al ladrón, pero no habrá demora para ti. Mi promesa para ti se va a cumplir hoy. Tú no vas a esperar ni un solo día más. Hoy mismo, antes que acaben estas 3 horas, estarás conmigo en el paraíso. No me separaré de ti ningún momento, sino que juntos
estarás conmigo en el paraíso antes que expire este día. Piense nada más en esa promesa, esa palabra, hermano. Esto es impresionante. Y me gustaría analizar 3 palabras. En esta ocasión, primero la palabra paraíso. La palabra paraíso es paradeisos. Según Vine, es una palabra oriental cuya mención más antigua se encuentra con el historiador Jenofonte, que denota los parques de los reyes o los príncipes persas. Póngale ojo porque esto de los persas es muy interesante. Tiene origen persa, del persa antiguo, paradeisa, que está relacionado con el griego, peri, alrededor, y teikos, muralla. Es decir, de ahí pasó al griego y se refiere a un parque o jardín de recreo. Jardín amurallado, dice Barclay. Barclay nos da muy interesante porque Barclay dice que cuando un rey persa hacía honor a alguno de sus servidores, a un soldado o alguien de los servicios del rey, le nombraba a su acompañante en ese paraíso, en ese parque, para que paseara y conversara con el rey en un lugar delicioso, en ese jardín. Así que si es así, lo que le está prometiendo es más que un lugar, le está prometiendo su misma compañía. En el Avesta, que es una colección de textos sagrados de la antigua Persia, pertenecientes a la religión de Zoroastro y redactadas en avéstico, la palabra paraíso es pairi, daesa, que es un recinto cerrado, un jardín cerrado. De allí que el hebreo pardes, que se usa también en Eclesiastés 2.5 y en Cantares 4.13 y en Nehemías 2.8, significa jardín o vergel, o parque o bosque. Eso es lo que significa. Juan Aníbal dice, qué hermosas palabras, llegó profundo al alma, la promesa cumplida en el mismo día y hora, bendita sea. No, hermano, qué hermoso comentario. Yo estoy de acuerdo contigo porque es impresionante esas palabras, ¿eh? Es algo muy impresionante lo que comentas, es verdad. O sea, ese es el sentido. Si tú le quitas la traducción, hermano Juan Aníbal, y como lo hacen los testigos de Jehová y los adventistas, le quitas la joya de esa promesa que el Señor le está entregando al ladrón. Ahora, aquí dice estar con Cristo. ¿Qué es lo que significaba entonces? Se usa la palabra en la Septuaginta, la palabra paraíso, para traducir el nombre del jardín del Edén. Por eso se cree que las palabras del Señor son prácticamente un indicio de la restauración de la comunión íntima y personal con Dios que había en el Edén antes de la caída. Lo que el Señor está diciendo, esa comunión que se perdió, que fue rota en el Edén, ahora va a ser restaurada y la vas a gozar a plenitud desde este mismo día. Esa restauración de esa comunión que se perdió. Eso es lo que ahí se está usando, ¿no? Así que estar con Cristo, cuando dice en el paraíso, es una referencia al cielo, a la morada de Dios, al hogar eterno de los justos, que así aparece, por ejemplo, en 2 Corintios 12:13, que dice que Pablo fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo. Y en Apocalipsis 2:7 también se dice que al que venciere se le promete el paraíso. Así que estar con Cristo, que así dice 2 Corintios 5:8, prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, y Filipenses 1:23 también, es estar en el paraíso, que aquí se menciona, que por sinominia está establecido la comparación de 2 Corintios 12:2, que el apóstol Pablo fue llevado al paraíso, al tercer cielo, dice 2 Corintios 12:2 y 12:4. Es decir, el lugar de felicidad que el hombre perdió llegó a ser el nombre de la morada de los justos para el más allá. Jesús usó una sola vez ese término para dar promesa al ladrón arrepentido, promesa que se cumplió ese mismo día. En su muerte, habiendo encontrado su espíritu al Padre, fue al cielo en la morada de Dios. Lo primero que se entiende entonces es que después de la muerte del cuerpo, los santos viven gloriosamente en la presencia de Dios y en medio del esplendor de ese paraíso, independientemente del lugar a donde se refiera. La mención del término paraíso fue un gran aliento para el malhechor, ya que expresaba la suma de la bendición en el concepto oriental. Así que en ese lugar fue arrebatado el apóstol Pablo en el tercer cielo, 2 Corintios 12:4, más allá de los cielos de la creación original, 2 Corintios 12:3, porque allí dice al tercer cielo. Así como la ascensión,
esa misma región mencionada en Apocalipsis 2:7, hablando del paraíso, donde se habla del árbol de vida, que es un antitipo del que estuvo en el Edén, según dice en el paraíso, donde va a probar de las delicias del Edén. Interesante porque aquí podríamos mencionar que este es lo que se le ofreció: al que venciere, yo le daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, dice Apocalipsis 2:7. Así que los israelitas de la época tardía, cuando hablo de la época tardía me estoy refiriendo a la época del segundo templo, que son también la época del Señor Jesucristo. Esos israelitas entendían un paraíso celestial y un paraíso inferior. Habían dos paraísos en el sentido de el concepto al morir: un paraíso celestial y un paraíso inferior, perteneciendo el primero al cielo, el paraíso celestial, en tanto que el segundo era una división del Hades o Seol, que es morada de los muertos, asignado a las almas de los justos. Así que vamos a ver estos dos aspectos de los paraísos: el paraíso inferior y el paraíso celestial, y a cuál se estaba refiriendo el Señor cuando dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mi hermano Héctor Rubén Briceño Rodríguez dice: saludos y bendiciones, maestro. Un abrazo, mi hermano, el hermano Héctor. Bueno, yo lo sigo al hermano en sus poemas, algo muy especial, muy hermoso allá. Dios me lo bendiga. Él tiene una capacidad, una habilidad para crear en poemas el mensaje, hermano, que yo lo leo incluso cuando a veces lo leo al hermano, lo leo como cantando, así, no como un tipo de bomba. Así a veces lo leo. Bueno, vamos a ver los dos conceptos del paraíso. Vamos, saludos. Primero, el paraíso inferior. Algunos interpretan que Lucas 23:43, dice Javier Pulido. Saludos, pastor. Saludos, Javier. Dios te bendiga. Un abrazo, mi hermano. Aquí estamos en este tema y me gustaría escuchar las contribuciones porque es algo muy interesante. Nancy María Viana dice: interesante explicación, pastor Salomón. Igual, saludos, mi hermana Nancy. Pues ahí estamos. Si ustedes tienen algo que aportar, escríbanlo y aquí lo vamos poniendo. Si en alguna manera algún comentario no me sale, pues ya me dicen para que podamos también ir pues ahora sí que a veces no lo reporta el Facebook, ¿verdad? Pero vamos, los dos paraísos. El paraíso inferior, algunos interpretan que Lucas 23:43 Jesús estaba refiriendo a la morada de los muertos bienaventurados, llamado también seno de Abraham, en Lucas 16:22, donde descendió Jesús en el momento de su muerte. Eso es interesante en este sentido. Si este es el caso, lo que recibió el ladrón fue la promesa de un lugar en el paraíso en vez de ir al Seol con los condenados. Ese sería el caso si se estuviera refiriendo a ese paraíso inferior. Algunos en el judaísmo creían que el paraíso existía en sus propios días, pero que estaba oculto. Por eso le decía el paraíso inferior oculto, que no sabían dónde. En ese lugar escondido habían ido las almas de los patriarcas, los elegidos y los justos durante todo el periodo del Antiguo Testamento. Javier Pulido dice: Amira Pulido Tinoco. Saludos también por allá, los hermanos. Ahora, el otro concepto. Si por paraíso Jesús se estaba refiriendo al paraíso celestial, que es el concepto tardío del Nuevo Testamento ya, el concepto que fue desarrollado por los escritores del Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo principalmente. Entonces, si estaba refiriéndose al paraíso celestial, veamos qué es lo que Jesús estaba proponiendo. Porque si él estaba proponiendo: vas a estar conmigo, no en el Hades, sino en el seno de Abraham, bueno, pues le estaba dando una esperanza que va a estar también con los justos. Pero si lo que estaba diciendo es: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso celestial, que eso es lo que yo pienso, entonces tenemos que entender algunos elementos. En tanto, otros entendían que se refería al lugar celestial donde fue arrebatado el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:2 y 12:4, que le llama ya el tercer cielo, el cielo de Dios, ya que se hizo ese mismo día el cambio con la muerte del Mesías, del seno de Abraham
al paraíso de Dios, porque fue así, inmediato, donde luego de la resurrección de los vencedores se les dará a los que coman del árbol de la vida en ese paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7 y 22:2. Se promete ese paraíso y no se está prometiendo allá el seno de Abraham, sino el paraíso en el tercer cielo. Si es así, esta evolución desde luego de concepto de paraíso es tardío uso en el Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo ya lo desarrollaba ya, y también Juan en Apocalipsis, en donde las tres referencias citadas, tanto el de 2 Corintios 12, 2 y 4, y Apocalipsis, que menciona Juan, Apocalipsis 2:7, tanto uno como otro, lo que están dando es un lugar que va inmediatamente las almas de los justos en el periodo de la gracia, al morir, mueren e inmediatamente se van, ya no al seno de Abraham, sino a ese paraíso celestial. Y aunque se entiende que el paraíso vendrá en toda su gloria en la consumación final, el paraíso futuro en el reino de Dios, que así lo menciona Apocalipsis 22, no es a eso que se está refiriendo hacia el futuro, sino si el paraíso de Lucas 23:43 está hablando del cielo de Dios, el paraíso recuperado de Apocalipsis, entonces se distingue del seno de Abraham, porque el cielo se refiere a la morada o residencia de Dios en cada pasaje del Nuevo Testamento y no la residencia solamente de los justos. En este caso, Jesús estaría prometiendo, note bien esto, en este caso, si es a este paraíso y no al seno de Abraham al que se está refiriendo, sino al tercer cielo, cuando le dijo al Señor, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, está transmitiéndole un mensaje más profundo, que tenemos que comprender la dimensión de ese mensaje. Si es así, lo que Jesús estaría prometiendo al ladrón de la cruz es la bienaventuranza del cielo en aquel mismo día. No solo el seno de Abraham, sino la bienaventuranza del cielo, de los redimidos del periodo de la gracia, lo cual pertenece a todos los creyentes de esta época de gracia, como uno de los botines de la victoria, y fue inaugurado por el alma de Cristo mismo tras morir, según Hechos 2:27 y Hechos 2:31. Llevado consigo ahí con él al alma del ladrón, lo lleva hasta el seno de Abraham, y del seno de Abraham ese mismo día hace el traslado hacia el tercer cielo. Eso es lo que está pasando, porque lo que él está haciendo así el malhechor impenitente pide salvación cuando venga Cristo a inaugurar su reino milenial. Acuérdate de mí cuando vengas como rey en gloria. Pero Jesús lo que hace es que le promete ese paraíso ese mismo día. Jesús le está prometiendo a este bandido, por así decir, arrepentido, la comunión inmediata conmigo y consciente después de la muerte con Cristo en el paraíso, el cual el mismo Jesucristo limpió el camino delante de este ladrón para que pueda entrar, y lo limpió también para nosotros. En la literatura judía se contrasta el paraíso con el Gehenna, que es propiamente el infierno. Y aunque se difería sobre la ubicación de ese paraíso oculto, que se le conoce como el seno de Abraham, se aceptaba como la habitación de los justos después de la muerte o después de la resurrección. Pero el Señor no está prometiendo eso. Él está prometiendo una de los alcances que iba a tener su muerte, que es la redención en el cielo de las almas que se encuentran aprisionadas en esa cárcel de prisión. Así que Jesús y el criminal penitente, y no así el malhechor impenitente, irían directamente a la habitación de los justos al morir. Pero añadimos a esto que Pablo no estaba hablando del seno de Abraham cuando en 2 Corintios 5, 6 al 9 y en capítulo 12 habló del tercer cielo, del paraíso de Dios, porque el anhelo de Pablo no era estar con Abraham, sino con el Señor. Tan pronto estuviera lejos, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Por lo tanto, el anhelo no era ir al seno de Abraham, en el caso de el apóstol Pablo, sino su anhelo es estar presente con el Señor. Lo que sí es cierto es que estarás conmigo
en el paraíso significa que tras la muerte del creyente implica una transición inminente del creyente en su residencia en el cuerpo a su residencia en la presencia del Señor, en un estado de bienaventuranza, que según entendemos en todo el tenor del Nuevo Testamento, el paraíso al que se refiere no es el paraíso del seno de Abraham, sino el paraíso en el tercer cielo. Y estamos disfrutando allá porque es parte de las bendiciones del sacrificio expiatorio de Cristo que fue comprado para nosotros. Bueno, con esto ya termino la explicación. Si hay preguntas, pues es buen momento de hacerlo. Algunas personas me han objetado que el Señor Jesucristo, cuando muere, en ese mismo día no elevó al tercer cielo, porque en Juan 20, 16 al 17, que la Reina Valera ahí traduce, dice allá, según los testigos, el traductor bíblico alemán, vamos a ver acá, vamos a ver aquí tenemos un comentario, aquí está, dice, según los testigos, el traductor bíblico alemán Albrecht declara que por paraíso Jesús quiso decir el lugar donde van los muertos. En términos generales es correcto, en términos generales, pero muy ambiguos, el lugar donde van los muertos. En realidad, el término Seol es el que se debe traducir como el lugar donde van los muertos, el término Sheol. Pero el término Sheol involucra tanto el Hades como el seno de Abraham. Esto es algo muy interesante, porque el término Sheol es mucho más grande que el Hades y es mucho más grande que el seno de Abraham, pero los involucra los dos, porque es el lugar de los muertos al partir. Esa misma declaración de que Jesús quiso decir al lugar donde van los muertos, no los cadáveres. Eso lo aclaro muy bien. ¿Por qué razón? Porque para los adventistas y los testigos de Jehová, los muertos van a la tumba. En tanto, en la Sagrada Escritura, lo que va a la tumba es el cadáver. En el Keber, y yo ya en otra ocasión hice un video sobre el Sheol. Y bueno, pues sería bueno, ¿verdad?, hacer otro video sobre lo que es, qué es el Hades. Porque es una diferencia del Hades y el seno de Abraham, aunque ambos son el Seol. ¿Por qué son el Seol? Porque van los espíritus que han partido, pero de los injustos que van al Hades, y en el seno de Abraham los justos. Dice allá aquí, entonces el seno de Abraham está vacío totalmente. De hecho, hay un pasaje donde hermano Javier, que mencionábamos, que el Hades iba a ensanchar su tienda, el Seol, ensanchar su tienda, y lo hizo cuando es quitado allá el seno de Abraham y es llevado por la victoria de la muerte de Cristo. Es algo interesante, que es parte de la victoria de la muerte de Cristo. Parte de su victoria murió para bajar a tomar a los que estaban cautivos, llevando cautiva la cautividad. Y esto es algo muy interesante, desde que Cristo llevó cautiva la cautividad. Totalmente es así, mi hermano, es de esa manera. Que ahora el seno de Abraham se ensanchó, desapareció el seno de Abraham y está vacío, de tal manera que ahora todos están en el paraíso, ya no interno, ya no el paraíso oculto, sino que ahora, el paraíso inferior no, ya no en el seno de Abraham, sino que ahora en el paraíso de Dios, que describe el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículo 2 y versículo 4, y él lo especifica el lugar diciendo el tercer cielo, el cielo de Dios. Efectivamente. Pero yo les comentaba que algunos decían que en Juan 20, 16 y 17, donde a María, en este caso Magdalena, le dice el Señor, no me toques. Aquí yo quiero decir algo. En la traducción de Lucas 23:43, la Reina Valera hace una correcta traducción. Pero en Juan 20:16, la Reina Valera sí hace una traducción que es un poco compleja de entender si no se conocen las costumbres hebraicas de pronunciar. El término es griego, cuando dice no me toques, es
Memou hautou. Memou hautou quiere decir suéltame, no te aferres a mí. O sea, realmente ella, María Magdalena, lo tenía abrazado de los pies cuando lo vio, porque eso es lo que está demostrando el texto. Y cuando él dice, Memou hautou, es suéltame, o sea, no te quieres aferrar a mí porque urge un mensaje a tus hermanos, urge que vayas a decirle que estoy vivo, yo todavía no me regreso al Padre. En estos tiempos que tengo 40 días para presentarme, es necesario que ellos me vean, así que tú no te preocupes, no te aferres a mí, todavía suéltame. Y ve que urge el mensaje. La traducción de Reina Valera es no me toques, pero la palabra allí traducida no me toques daría a entender, cuando él dice no me toques porque aún no he subido al Padre, que como que el Señor Jesucristo todavía no ha regresado al Padre. No, eso es la intención de ese texto. El texto lo que está diciendo es suéltame o no te aferres a mí. Es muy importante esa traducción porque está contextualizado también con el mensaje de que todavía iba a tener apariciones el Señor Jesucristo y que es necesario, que urgía el mensaje de la resurrección, el mensaje de Magdalena hacia sus hermanos. Entonces no tiene nada que ver este pasaje. O sea, como que todavía no me voy o algo así, ¿no? Exactamente. Pero es interesante porque ella se había aferrado a los pies del Señor. Y todavía iba a estar apareciéndose, como usted dice, efectivamente 40 días aquí como el Cristo ya resucitado. Porque entonces ya no encajaría, porque algunos, el cuestionamiento de que no estaba en el paraíso y que todavía no habían sido trasladados, era de que todavía hasta la ascensión llevaría a los cautivos, pero no ese es el caso. El caso es con su muerte, él lleva al Seol y el mismo día es trasladado al tercer cielo, el seno de Abraham, ahora convertido en el paraíso de Dios. Bueno, pues esa es la discusión que quería dejar para que pues ahora sí que sea de bendición para todos ustedes. Me gusta que estuvieron participando y muy activos en esta transmisión. Les mando un abrazo desde Cozumel y en otra ocasión pues estaría hablando. A mí me parece muy interesante el tema el del Seol. El Seol es un tema muy interesante. Dice, según los testigos de Jehová, dicen que Jesús se refería a una idea judía que era popular en aquel entonces. Bueno, en la época del segundo templo sí, ya mencioné dos conceptos que se manejaban. Uno era el seno de Abraham, que ese es uno de los conceptos definitivamente que así era, pero que con la muerte de Cristo hubo un cambio. O sea, la muerte de Cristo, mi hermano Samuel, produjo un cambio radical, de tal forma que viene a ser una esperanza cumplida para los que estaban en ese lugar. Aunque era el seno de Abraham, se entendía como una prisión, porque así se entendía. Ya les recomiendo mi transmisión que se llama El Sheol. ¿Qué es el Seol? Esa es una transmisión que hicimos donde explicamos a detalle lo que es el Seol. Pero vamos a estar prácticamente hablando de este tema porque es un tema muy interesante. A mí me llama la atención. Les digo, trataremos de hablar sobre el Hades y si es posible podemos hablar del seno de Abraham. Ese es otro tema, ¿verdad? Que es muy interesante, pero me parece que este tema de hoy estarás conmigo en el paraíso era un tema muy aclaratorio, ¿no? Así que Dios me los bendiga. Pasen excelente noche, les mando un abrazo aquí desde Cozumel. Sería muy interesante acerca el del Seol ya está. Miren, voy a tratar de pegar el link aquí en este mismo video para que puedan verlo. Dale. Bueno, Dios me los bendiga. Saludos y un abrazo desde Cozumel a todos mis hermanos. Gran enseñanza que dejó, dice, en mi vida una palabra profunda que movió los cimientos del alma, mi hermano pastor. Gracias por compartir de esta sabiduría de Dios y crecer en la gracia. Un abrazo, mi hermano, por allá, y también Magtencupul, saludos maestros, Dios me lo bendiga, y mi hermano apóstol Samuel Severino también. Dios me lo bendiga, pasen excelente noche, mis hermanos.